investigación sobre el tema del cristianismo y sus raíces judías, que voy a tratar de sintetizar lo máximo que pueda todo lo que he investigado. Seguramente van a quedar muchos temas, casi va a ser imposible verlos todos, a mí esto me queda claro, pero por lo menos lo que yo querría que en 2 días tomen conciencia de cómo nació el cristianismo desde el judaísmo, qué cambios fueron, qué cambios existieron a lo largo del proceso y ver qué historia, más allá de la teología, se desarrolló para llegar a lo que llegó. Es decir, básicamente lo que vamos a ver es el siglo I y el siglo II, pero nos vamos a tener que concentrar en los procesos, porque cuando uno pierde una parte, cuando sigo ya podemos perder el todo. En primer lugar, lo que yo quiero destacar es los antecedentes antes de entrar en el tema del siglo I y Yoshua. Es decir, no quiero entrar en ese tema hasta no entender qué pasaba en Judea en el siglo I. En el siglo I-1, es decir, en la época anterior a lo que nosotros podemos hablar como el comienzo del movimiento nazareno o notzri, como se dice en hebreo, tenemos que tratar de comprender, y comprenderlo muy bien, porque es ahí donde está la raíz de todo el problema, que el mundo judío se encontraba dividido, que todos los judíos no pensaban igual, y que había grupos diferentes en la Judea del siglo I antes de Cristo y en la Judea, por supuesto, que vivió Yeshua, que todos pensaban de manera muy diferente unos a otros, y que si comprendemos las diferencias de pensamiento de esos grupos, vamos a comprender cómo piensa Yoshua y en qué marco se encuentra. Por lo tanto, lo que vamos a hacer primero es explicar que hay 3 grupos básicos que hay que tratar de memorizar. El primer grupo son los saduceos, el segundo grupo son los fariseos, el tercer grupo son los esenios y en parte el cuarto grupo, que son los celotes. No entendemos nada de qué pasó en esa época. Es como entender a una persona en México sin entender qué pasa en México, es imposible. Y así se lo entendió a Jesús en el cristianismo. Se lo cristianizó cuando era judío. Está en una sociedad que se desarrolla en una sociedad y esa sociedad era judía. Por lo tanto, lo primero que tenemos que decir es Jesús nació, vivió y murió como judío. Y esto a pesar de mucha gente católica y de mucha gente que le moleste. Yeshua, entonces, nace en un contexto. Y si no se comprende la sociedad y ese contexto, es muy difícil leer lo que ustedes conocen como Nuevo Testamento. Es, yo creo que casi imposible. Si uno estudia el Nuevo Testamento con la visión judía, empieza a encontrar cosas que el cristiano no puede encontrar, porque el cristiano entiende a Jesús con el desarrollo posterior del cristianismo. Y la idea entonces es cómo pensaba cada uno de estos grupos. Los saduceos, los fariseos, los esenios y los celotes. Voy a empezar con los saduceos. Empiezo con los saduceos porque eran la clase más alta. Y por lo tanto lo que vamos a hacer es analizar el grupo de poder. Para Flavio Josefo, uno de los grandes investigadores judíos, lo que dice es que los saduceos eran 10.000 judíos de Jerusalén. Uno puede decir ¿cuánta gente? ¿Cuánta gente más o menos? Porque había 5 millones de judíos. Con lo cual, cuando hablamos de 10.000 saduceos en Jerusalén, estamos hablando de una minoría de personas que dominaban prácticamente todos los resortes del poder. Vamos a analizar esto ahora. Me gustaría que traten de comprender qué demografía había en Judea, tanto en Judea como en la diáspora. Los judíos teníamos la dispersión antes. La idea de que en el 70 empezó la dispersión no es correcta, sino Pablo a quien encontró. Y había una gran dispersión de miles de judíos en la diáspora, y los investigadores dicen que la demografía judía era 2,5 millones de judíos en Judea y casi 2,5 millones de judíos fuera de Judea. Por tanto, cuando estamos hablando de la aparición de Yoshua en el siglo I, no estamos hablando de que todos los judíos estaban en Judea. Estamos hablando ya que el 50% de judíos estaba solamente en Judea. Cuando digo Judea, hago por supuesto referencia a Judea, Samaria y Galilea, no solamente a Judea. Y por lo tanto, el 50% de los judíos ya vivía fuera por diversas causas, sobre todo económicas. Se iban de Galilea, no había trabajo, entonces me tengo que ir a Siria. En Galilea no hay trabajo, me tengo que ir a la Asia Menor. En Galilea no hay trabajo, me voy a Grecia. Y por lo tanto, la gente que no tenía trabajo en Judea y Galilea se comenzó a ir. Pero este proceso ya había comenzado 2 siglos antes. Para que se juntaran 2,5 millones de judíos, el proceso fue muy anterior. Tanto es así
que Alejandría, en la época de Yeshua, tenía 500.000 judíos. Alejandría era una ciudad que tenía 1 millón de habitantes, de los cuales 500.000 eran judíos y 500.000 eran griegos. No había egipcios, porque Alejandro, para conquistar Egipto, hizo una ciudad sin egipcios. ¿Queda claro? Por lo tanto dijo, ¿quiénes son buenos? Bueno, los judíos que están por aquí, vamos, lo traemos por aquí, y los griegos que son mis amigos, también los ponemos aquí, y se fundó Alejandría. Claro, los judíos de Alejandría son muy importantes para la historia del cristianismo, aunque los cristianos no lo sepan. Porque los judíos de Alejandría, además de que eran muy buenos comerciantes, lo que hicieron los judíos de Alejandría era que 2 generaciones después nadie sabía hebreo. Y dijeron, ¿y ahora cómo vamos a seguir la lectura de la Biblia sin saber hebreo? Había uno solo que sabe hebreo, la Torá. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que traducir la Biblia al griego. Con lo cual, por primera vez en la historia judía, en el año 250 a.C., con lo cual fíjense cuántos años antes de la época que yo quiero analizar, estamos analizando, 250 años antes de la era cristiana, los judíos de Alejandría crean lo que se llama la Septuaginta, la Biblia hebrea traducida al griego. Claro, la Biblia griega traducida al griego fue muy bueno para los judíos de habla griega de Alejandría. Y por lo tanto, en tanta cantidad de traducciones, ya nadie sabe cuál es el sentido original. Por lo tanto, si alguien quiere saber cómo pensaba Jesús y todos sus apóstoles que eran judíos, a volver al hebreo. No así Pablo, que sí era un judío que sabía griego. Ya veremos Pablo. Pero no quiero tocar ahora a Pablo. Por tanto, ¿qué tenemos? ¿Cuál era la situación? La situación son 10.000 saduceos en el templo de Jerusalén, que eran de las familias más ricas de Jerusalén, más ricas de Judea, que dominaban a la nación, porque eran aliadas del Imperio Romano. Básicamente eran como traidores a la patria, que se habían unido a lo que después va a ser la injerencia romana en Judea. Por tanto, los saduceos queda claro que son la élite económica, política y religiosa que dominan el parlamento judío, el Sanedrín. Olvidemos de que el parlamento era democrático, no había ninguna democracia. El parlamento era la imposición de las familias más ricas para estar en el Sanedrín. Y lo digo porque si no mucha gente dice los representantes del pueblo judío del Sanedrín. No, mentira. No representaban a nadie. Se representaban a sus propios intereses. Esto hay que dejarlo bien en claro para entender la naturaleza del Sanedrín. Por tanto, en el Sanedrín había una minoría de fariseos, que ya vamos a entender quiénes son, que representaría a la mayoría de los fariseos, y había una mayoría de saduceos que representaba a la minoría de los saduceos. Es decir, el Sanedrín básicamente no representaba a la generalidad del pueblo judío. Por tanto, la cuestión es, ¿cómo aparecen los saduceos? ¿De dónde aparecen? ¿Cómo aparecieron? Porque si uno va a la Biblia, no hay, en la Biblia, Antiguo Testamento hablo, digo Antiguo Testamento para ustedes que lo conocen como Antiguo Testamento, para mí no es antiguo, cuando uno va a lo que es Antiguo Testamento, se da cuenta de dónde están los fariseos, los saduceos y los esenios. No están en ningún lado. Entonces la pregunta es si en la historia bíblica judía no están estos grupos, ¿cómo aparecieron estos grupos dentro de la historia judía? Hay que remontarse al año 175 a.C. para entender cómo aparecieron estos grupos. En el 175 a.C. comenzó la rebelión de los macabeos. ¿Conocen la rebelión de los macabeos? Algunos la conocen, otros no sé, pero vamos a tratar de explicar rápidamente qué pasó. La cuestión es que cuando Alejandro Magno conquistó Judea pasando por Egipto, eso quedó bajo el dominio del imperio helenístico de Alejandro Magno, que cuando murió pasó a ser parte del gobierno greco-egipcio. Es decir, los egipcios, o greco-egipcios, generales descendientes, los generales descendientes de Alejandro Magno, dominaban Judea. En una serie de guerras entre los propios generales, esto es típico, en América Latina conocemos esto, pero estamos hablando de 2100 años atrás, los generales de Alejandro Magno se fueron peleando hasta que el gobierno greco-sirio conquistó Judea. En definitiva, Judea pasó de manos de los greco-egipcios a los greco-sirios. Y cuando los greco-sirios entraron en Judea, quisieron imponer el paganismo griego. Y dijeron, ahora vamos a poner dioses en todos lados y todo el pueblo judío tiene que adorar a los dioses. Esto es lo peor que pudieron hacer. Porque cuando en la ciudad de Modín pusieron a un dios griego, se levantó la familia de los asmoneos y comenzó la guerra macabea. Se levantó el pueblo judío en una guerra de 33 años, hasta el año 142 a.C.
Con lo cual, del 175 al 142 a.C., hubo una guerra del pueblo judío para liberarse del poder extranjero. Hasta que en el año 142 a.C., Judea se declaró libre e independiente del poder griego. Y volvió a obtener la independencia que había perdido cuando Nabucodonosor había conquistado Jerusalén en el 586 a.C. Por tanto, ¿qué tenemos? Los macabeos entran en Jerusalén. El ejército judío contra los griegos entra en Jerusalén, milagro. ¿Qué pasó? ¿Lo recuerdan? Hanukkah, las 8 velitas. ¿Qué pasó entonces? Se liberó el templo de Jerusalén. Pero esto que vemos Hanukkah, que todo el mundo festeja y estamos todos contentos, creó un problema político brutal. Cuando los macabeos con el ejército judío entraron en Jerusalén, los sacerdotes del templo le dijeron: ahora tenemos que buscar al rey de Israel, que tiene que ser descendiente de David. Y los macabeos no eran descendientes de David. Y los macabeos dijeron: nosotros luchamos 33 años por el pueblo de Israel, y ahora no podemos ser los reyes de Israel porque unos sacerdotes del templo quieren buscar al descendiente de David. ¿Qué pasa cuando el Tribunal Constitucional en un país está en contra del gobierno? Lo cambian. El gobierno lo borra. Y entonces hace que el poder legislativo esté a favor y el poder judicial a favor del poder político. Esto lo conocemos de hace siglos. ¿Qué hicieron los macabeos cuando vieron que estos sacerdotes del templo se oponían a la autoridad macabea? Diciendo: vamos a buscar el descendiente de David, que tiene que ser el rey de Israel real. Los macabeos dijeron: ¿qué me importa si no soy descendiente de David? Yo quiero ser rey de Israel. Por tanto, los macabeos se impusieron como los reyes de Israel. Y siguieron gritando los sacerdotes. Me gritan mucho, saco a los sacerdotes. Los volaron a todos los sacerdotes del templo. Adiós a los sacerdotes. Voy a poner sacerdotes míos en el templo de Jerusalén. Y se creó un grupo de sacerdotes adictos al régimen. Estos son los saduceos. Los saduceos nacen cuando el ejército macabeo conquista Jerusalén y los sacerdotes del templo no reconocen la autoridad de los macabeos porque buscan a un descendiente de David. Y por lo tanto, los saduceos son aliados permanentes de todo régimen político, como cuando los macabeos desaparecen y pasan a Roma, que ya lo veremos, van a ser adictos al régimen de Roma. Quiere decir que son sacerdotes ilegales del templo. No son legales, son impuestos por los macabeos. ¿Y dónde se van los otros? Los originales. Hay alguien que me dice que los matan. Algunos los mataron, pero otros huyen. Se van a Qumran. Nacen los esenios. Los esenios, los judíos del desierto de Qumran, son los verdaderos sacerdotes del templo de Jerusalén, que se fueron a Qumran para escapar de la política nefasta de conquistar y dominar el templo. Los esenios van porque dicen que vuelven a la máxima ortodoxia. Viendo que el templo está corrompido, es corrupto, entonces se van al desierto. ¿Dónde se manifestó Dios a Israel? ¿Dónde se manifestó Dios a Moisés? En el desierto. ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes? Volvían a la conexión original. Y ahora el templo no era lo intermediario. Ahora volvemos a la relación original con Dios, que está en el desierto. Por eso volvemos al desierto. Por eso vamos a Qumran. Y vamos a Qumran a formar comunidades, y se forman 22 comunidades. Por lo tanto, los esenios tienen un prestigio. Son los descendientes también de los sacerdotes. Finalmente, vamos a pasar ahora a los fariseos, y vamos a tratar de entender quiénes son los fariseos. Porque los saduceos tenían un aspecto importante desde el punto de vista teológico. Teológicamente ellos decían que la escritura había que estudiarla de manera literal. Y por lo tanto decían: ¿dónde está el Mesías en la Torá? Ellos hablaban de la Torá de los 5 libros de Moisés. No hablaban de profetas y salmos y los escritos. No lo tenían al mismo nivel. Cuando nosotros hablamos de la Biblia hebrea, automáticamente presuponemos que salmos, es decir, escritos, profetas y la Torá están en el mismo nivel. Eso no era la mecánica con la cual los saduceos pensaban. Los saduceos pensaban que la Torá literal, los 5 libros de la ley, eran superiores a toda la escritura.
Y por lo tanto decían, ¿dónde Moisés nos dijo que tiene que venir el Mesías? El Mesías es un invento, no existe el tema del Mesías. ¿Dónde está la resurrección de los muertos? Y dicen los saduceos, ¿qué dice el texto del Génesis? El texto del Génesis dice, del polvo eres y entonces no hay resurrección, no hay nada. Esta es la única vida que hay. Esto decían los saduceos. La cuestión es que los saduceos decían, del polvo eres, al polvo volverás. El saduceo te preguntaba, ¿tú te acuerdas algo antes de nacer? No, bueno, no te vas a acordar nada después de morir. Por lo tanto es lo mismo. Y por tanto, esta vida que es la única, tenés que aprovecharla de la mejor manera posible. Cuestión que los saduceos dominaban todos los resortes del poder, pero a ese poder el pueblo se comenzó a levantar. Ahora, el pueblo no se levanta solo. El pueblo tiene que tener dirigentes para que se levanten. Y los dirigentes son los maestros que conocen la Biblia. Aparece en el siglo II a.C. la figura del rabí, los rabinos. Los rabinos no son como hoy gente que dirige la liturgia en una sinagoga. Cuando nació la figura del rabino, fue una figura casi revolucionaria contra el templo de Jerusalén. Porque el rabino predicaba al pueblo la interpretación de la Torá. Y con lo cual el rabino comienza a tener autoridad de interpretación. Con los saduceos no hay autoridad de interpretación. Venga, usted hizo un pecado, hizo una transgresión, tráigame un cabrito, mátelo aquí y se acabó. Por supuesto, cabrito que se lo comían los saduceos. Entonces, mientras mayor pecado, más cabritos. Era un negocio increíble. Y los fariseos le sacaron el negocio. Porque los fariseos dijeron, con el arrepentimiento, ya basta. Por tanto, el sistema de sacrificios con respecto al tema de la teshuvá, como se dice en hebreo, arrepentimiento, empieza a cambiar. Porque los saduceos dicen, si no vienes al templo a dejar el animal, no estás salvado. En cambio los fariseos, que son los rabinos, dicen, tú arrepiéntete. Pídele perdón a tu prójimo, si quieres después lleva el cabrito, pero lo principal es pedirle un arrepentimiento a tu prójimo. Por lo tanto los fariseos están interpretando contra el templo. Comienza un movimiento judío, que son los fariseos, de interpretación de la Torá libre de cada uno de los rabinos frente al poder del templo. Y cada rabino, cuando se instalaba en una ciudad, creaba un sitio de reunión, lo que en griego vamos a llamar una sinagoga. Comienzan a crearse sinagogas en todo el mundo. Ya el judío no tenía que ir hasta Jerusalén a matar un cabrito. Y el judío en su sinagoga, en Atenas, podía tranquilamente orar y quedarse en Atenas. Esto fue la creación de lo que nosotros llamamos el movimiento fariseo, los rabinos, los que van a interpretar la Torá. Este movimiento de interpretación de la Torá llega a varias conclusiones. Primera, va a venir un Mesías que nos va a salvar de estos corruptos. Segunda, va a destruir a todos los enemigos de Israel, este Mesías que va a imponer a toda la humanidad una paz universal, cumpliendo, por supuesto, las profecías de Isaías, las profecías de Ezequiel. Empieza a haber un conflicto entre los judíos de base y el templo de Jerusalén. Por tanto, lo que tenemos es un conflicto muy grande de todo el pueblo judío que sigue al movimiento fariseo. Y después finalmente los esenios. Los esenios piensan igual que los fariseos, piensan en la resurrección, piensan en la libre interpretación. Pero también en Qumran entre los esenios había una idea apocalíptica, y era el fin del mundo. Los esenios eran apocalípticos, entendían que el reino se instauraba ya. Y por lo tanto, si eran apocalípticos, lo que estaban haciendo era luchar automáticamente para que ese reino se instaure. Ya veremos qué quiere decir instauración del reino. Por tanto, lo que tenemos entonces es un gran problema. Saduceos, fariseos, esenios. Y a esto le agregamos el cuarto grupo, los celotes. ¿Quiénes son los celotes? Los celotes en verdad son fariseos, pero ultranacionalistas judíos que quieren ir a la guerra directa contra Roma. Y quieren ir a la guerra directa contra los saduceos, y en parte hicieron una especie de terrorismo urbano, que cuando veían un saduceo solo le clavaban un cuchillo, que era la sica, de donde aparece la palabra sicarios. La palabra sicario viene de la sica de la época de Judea del siglo I, donde había dos judíos que se hacían los inocentes por ahí, pasaba un romano, trácate. Esto era la guerra santa prácticamente de un grupo de judíos que se llamaban celotes. Los celosos de la ley. Con lo cual, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es un problema muy grande de muchos grupos en Israel. Pero ahora viene algo muy importante. ¿Por qué? Tenemos que estar muy atentos a esta parte del análisis de lo que estoy contando. Porque los fariseos
no eran un grupo compacto, todos pensaban igual. Cada rabino tenía su escuela. ¿Quedó claro? Cada rabino en el movimiento fariseo tenía su escuela. Por lo tanto, las dos grandes escuelas fariseas del siglo I antes de Cristo, antes que aparezca Yeshua, son Hillel y Shammai. Hillel y Shammai son los que marcan las tendencias de las dos grandes escuelas del mundo fariseo. Con lo cual tenemos saduceos contra fariseos, esenios que se van a las montañas y a las cuevas de Qumran, celotes que matan romanos y matan saduceos, pero los fariseos, no un grupo en bloque, no un grupo homogéneo, sino un movimiento muy grande de gente que pensaba diferente porque cada rabino interpretaba la Torá a su manera. Esto hay que tenerlo en cuenta mucho, porque si no, cuando un cristiano lee el Nuevo Testamento no entiende nada cuando ve a Jesús enfrentándose todos los días con un fariseo diferente. Cuando uno en el Nuevo Testamento ve a Yeshua enfrentándose a los fariseos, porque eran otros rabinos que hacían otra interpretación de la Torá. Y por lo tanto, no es que los fariseos están contra él, están buscando la mejor interpretación de la Torá en cada debate. Por lo tanto, todo el Nuevo Testamento es un libro profundamente judío de un gran debate intelectual de la jurisprudencia de la Torá. ¿Cómo es posible que de un libro de debate hayan nacido dogmas? Es una cosa increíble. Porque es un libro de debate. Es Yeshua contra los fariseos y los fariseos que seguramente son rabinos diferentes, tratando de llegar a la mejor interpretación de esta Torá. Por tanto, lo que nosotros encontramos en el movimiento fariseo son los grupos de Shammai y Hillel. ¿En qué se diferencian? El grupo de Shammai era el grupo del rigor. Los ortodoxos serían, para llamarlos de alguna manera. Todos eran ortodoxos vistos desde hoy. Pero intento poner una clasificación arbitraria moderna para que se pueda entender quiénes son los fariseos. Los fariseos de Shammai son los ortodoxos. ¿Cómo piensan, por ejemplo? Hay que descansar en Shabbat, dicen los de Shammai, pero hay que descansar tanto que si hay un enfermo que no vaya al médico, que se muera. Porque esa es la voluntad de Dios. Y dice Shammai, ¿nosotros podemos con un médico cambiar la voluntad de Dios? ¿Quedó claro? Se respeta el Shabbat a rajatabla. Y por lo tanto, la circuncisión no se puede hacer, no se puede curar a nadie. Que Dios te ayude en Shabbat. Viene Hillel y dice, pero la Torá fue dada para el hombre, no el hombre para la Torá. Ahora sí voy a entrar un poco en materia, es decir, ya conociendo qué sucedía en Judea en el siglo I, que aparezca un rabino que no aparece automáticamente, porque viene cogido de la mano anterior de su primo. ¿Recuerdan quién era? ¿Alguien lo recuerda? Bueno, yo lo llamo Yohanan, porque lo llamo en hebreo, pero está bien. Es el mismo nombre. Juan. Las características de Juan son esenias. Todas las características del movimiento. Primero, el ámbito geográfico. Juan está en el desierto. Es más, cuando uno va al sitio donde dice la tradición que se hacían los bautismos de los esenios, que de alguna manera es básicamente la base fundamental de Juan, de Yohanan, que son los bautismos, el sitio de bautismo en Israel del Jordán está muy cerca del Mar Muerto, casi al lado de las cuevas de Qumran. Decir que Juan no conocía Qumran es prácticamente decir una mentira. Juan no solamente tenía que conocer Qumran, sino que además la comida que comía Juan, como dice el texto, aparece entre los restos en Qumran. No se puede encontrar más relaciones entre Juan y Qumran. ¿Qué tiene de alguna manera de importante, más allá de lo que después fue el desarrollo de la creación del cristianismo, entender a Yeshua en su contexto y en sus propias enseñanzas? La primera cuestión fundamental es que él entendía que la importancia central de la Torá era la ética de la Torá, no la casuística, o como podríamos llamar en términos de la Iglesia, el derecho canónico. Es decir, la mentalidad de Yeshua en la aplicación de la Torá era directamente la aplicación de la ética sin perder tiempo. Esto es lo que de alguna manera más impresiona a una persona que proviene del judaísmo, donde en muchos casos, muchos rabinos quedan enmarañados en alajot y en jurisprudencias que a veces complican más que simplifican. Primero, que era profundamente judío, porque todos los judíos contestamos con otra pregunta. Y esto Jesús lo hace en todo momento. Es algo interesante que en la mentalidad judía no se responde con una respuesta, porque la respuesta cierra el debate.
Por tanto, lo que vemos es un concepto casi de pilpul, es decir, de intercambio intelectual, de debate intelectual para el mejor conocimiento de la Torá. Y hay muchos casos increíbles en la aplicación práctica de la Torá en cuanto a cómo ir al núcleo central. Es decir, a mí me impresiona siempre cómo va el núcleo central con el buen samaritano, en el sentido que él es el que hace misericordia. Y llega a un punto tal que aplica la ética de la Torá de manera universal, siendo un rabino judío, siguiendo la línea profética. Siguiendo la línea profética la aplica de manera universal. Después Pablo la va a llevar hasta sus últimas consecuencias, esa idea universal, a la práctica. Pero él está aplicando una idea universal en el sentido de que el samaritano, que es de alguna manera el archienemigo de Israel, porque con los samaritanos no había buena relación. De hecho, los samaritanos a Jesús por judío le impiden entrar en una ciudad. No sé si han leído profundamente el texto del Nuevo Testamento, que Jesús con los apóstoles, todos ellos judíos, los samaritanos no le dejan entrar en una ciudad, porque son judíos. Quiere decir que Jesús sufre la discriminación antisemita por parte de los samaritanos. Pese a eso, pese a sufrir discriminación de los samaritanos, Jesús la parábola la hace del buen samaritano. Esto cambia toda la perspectiva. Del que me está a mí discriminando, porque no me dejó entrar a su ciudad, porque soy judío, yo a él lo pongo como modelo a seguir en un caso de misericordia. Y la tercera o cuarta cuestión que estamos viendo es que en verdad también encontramos en las enseñanzas del Halajá, de Yoshua, puntos importantes relacionados no solamente con la justicia social de Isaías, sino también en el terreno político, de la denuncia política. Por ejemplo, cuando va y da vuelta a las mesas de los cambistas, lo que está haciendo es una denuncia política. El templo se está usando como un centro de corrupción. Voy a empezar a entrar en la cuestión de la escritura, pero me gustaría ir a algún texto, ya los textos, para tratar de analizar un poco lo que estamos explicando. Lo voy a decir rápido, algunos textos los sé de memoria. Voy a ir a un libro que se llama de Levi ben Alfeo. ¿Conocen a Levi ben Alfeo? ¿Alguien lo conoce? Bueno, quizás lo conocen como San Mateo. El judío Levi ben Alfeo, a mí me gusta decir el judío Levi ben Alfeo porque así lo llamaban al pobre hombre. Si a Mateo le decíamos Mateo ni se enteraba. El judío Levi ben Alfeo, que ustedes lo llaman Mateo, pero le han cambiado el nombre. Levi ben Alfeo, que escribe, ya sabemos que escribe el Evangelio de Mateo, escribe que dijo el judío Jesús, por lo tanto, Levi ben Alfeo, que es judío, escribe que otro judío dijo, capítulo 5, versículos 17 a 20 de Mateo, no penséis que he venido a abolir la Torá ni los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Porque en verdad les digo que ni una yut de la ley pasará hasta que sucedan todas las cosas. Y está diciendo que él observa la Torá. ¿Dónde está la ley de Cristo de la Edad Media? ¿Dónde está la Trinidad? ¿Dónde está la inobservancia de la ley? Está él como rabino diciendo que viene a observar la ley. Y lo está diciendo en el Nuevo Testamento y 2.000 millones de cristianos en el mundo lo leen. Ahora, ¿qué leen ahí? Están leyendo que observa un rabino la ley. Si siguen a Jesús, la pregunta mía en la investigación es, hay una religión que dice que sigue a Jesús, pero no cumple con la ley, que es lo que dice él. Con lo cual, la cuestión es, ¿cómo es posible? Yeshua de Nazaret como rabino está diciendo que viene a observar la Torá. Y la Torá no está siendo observada. Entonces, aquí hay algo que no cuadra. ¿Qué pasó 2000 años en el medio? Está diciendo que viene a observar la Torá. Bueno, hasta ahí uno se podría enloquecer un poco. Entonces uno dice, yo al judío Levi ben Alfeo no le creo nada. A Mateo no le creo nada, me voy a ir a otro lado. Me voy a ir al judío Mordejai ben Yohanan. Ahora ya saben de quién puedo hablar. De San Marcos. Mordejai, Juan es el Ben Yohanan, Mordejai es el primer nombre, San Marcos. En Marcos capítulo 12, versículos 28 a 32, aparece un sofer, un escriba que se encuentra con Yeshua y le dice, Rabí, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? ¿Y qué dice Yeshua? Lo voy a decir en hebreo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai es único. ¿Dónde está la Trinidad? ¿Quién inventó la Trinidad? Se inventaron en los concilios. 4 siglos después, 3 siglos después en el Imperio Romano. Uno podría decir, mire el último versículo de Mateo que ahí está la Trinidad. Pero se descubrió
en un códex antiguo en 1966 en Istambul, que en ese códex la Trinidad de los dos últimos versículos de Mateo no están. Parece que fue una interpolación después del concilio de Nicea o después del concilio de Constantinopla de 381. La cuestión es que él está diciendo el Shema Israel, lo que todos los judíos decimos en todas las sinagogas. La profesión de fe judía la está diciendo Jesús. No hay Trinidad en el texto del Nuevo Testamento porque no la van a encontrar en una plausible interpolación del texto final, y como no me convence tampoco este autor, me voy a ir a otro, ahora sí me voy a Juan, a Yohanan, y voy a leer que cuando se encuentra con la Sirofenicia en el 3:22, él dice, ¿la salvación de quién viene? La salvación viene de los judíos, señores. Es increíble. Ahora ya puedo decir que miente uno, puedo decir que mienten dos, pero ahora están mintiendo todos. Todos me dicen que Jesús fue judío, que Jesús pensaba como judío y que lo que estaba aplicando era la Torá. No, no puede ser. Indudablemente, el texto canónico de todo el cristianismo me está diciendo que ahí hay un judaísmo oculto, que es el judaísmo de Jesús. Que Jesús era judío, que manifestó una observancia a la Torá, pero que cuando manifestó la observancia del sábado lo hacía en la línea de Hillel y curaba enfermos. Pero no creó el domingo, ni conocía a los cardenales, ni había paseado por Roma. Cuando dice yo os digo, ¿qué él dijo? ¿Yo os digo que voy a fundar una nueva religión? En ningún momento dice yo os digo que voy a formar una nueva religión. Dice, yo os digo que voy a radicalizar la exigencia de la Torá, que soy yo más exigente. Este es un punto. El segundo punto es que va a decir un autor protestante en 1956, Bultmann, que va a decir que Jesús fue el único rabino que supo aprovechar las potencialidades positivas del judaísmo. No lo sé. No sé si había otros rabinos que también no estaban sacando las potencialidades positivas. Pero claro, la teología cristiana lo tiene que ver como el único rabino que sacó las potencialidades, porque si no, no hay una diferencia con el judaísmo. Y lo que se está buscando en forma permanente es dividir a Jesús del judaísmo. Como dijo el sabio filósofo Martin Buber, y con esto termino para entrar en las preguntas, aunque haya 15 minutos de preguntas, es entre los judíos y Jesús se interpuso la Iglesia. Muchas gracias. Que yo lo que quería hacer es, ya que los tengo aquí, están medios atrapados porque están en el seminario, no solamente hacer la ruptura del siglo II, sino ver si puedo llegar al siglo III y siglo IV. Pero bueno, esto es un poco ambicioso, lo que yo quiero hacer, y espero que nos dé el tiempo, y bueno, esto depende ya del tiempo, porque me gustaría ver todo el proceso hasta Constantino. Me gustaría ver todo el proceso de la ruptura, no solamente del siglo II, sino también del siglo III y toda la época del siglo IV, que es Constantino, con lo cual voy a ver si llego. Vamos a ver, ya no dependerá de mí. En principio nos ubicamos en el siglo I, y recuerdan ya los 4 personajes judíos que teníamos que dominaban lo que se llamaba el judaísmo mesiánico, que después con el tiempo vamos a denominar como cristianismo. Pero lo cierto es que lo que me interesa, y no sé si lo recuerdan a Clemente Romano, tenemos que volver un poquito para la última parte del seminario de ayer, es que a la muerte de él en el año 99, en algunas enciclopedias puede aparecer el año 100, pero bueno, Clemente Romano, cuando muere, lo sucede Evaristo. Y Evaristo, que para los católicos romanos es quinto en el orden de sucesión papal, en el año 99, Evaristo dice, fue hijo de padre judío. Esto es muy interesante porque ya tenemos entonces en el orden de sucesión papal a Pedro, que era el Simón Barioná, con lo cual es judío, a Clemente, que es Clemente Ben Yehudá, que ya hablamos ayer que era judío, y ahora tenemos un Evaristo cuyo padre es judío. La cuestión es que Pedro era judío y estaba casado, este fue el primer papa. Ahora si un judío casado va a pedir el papado, no sé si se lo dan. Bueno, cuestión que, y ahora yendo realmente a la cuestión de la investigación, Evaristo I, que está quinto en el orden de sucesión, tiene padre judío. Esto es muy importante porque esto nos demuestra algo muy clave en el proceso de las comunidades fundadas por Saúl de Tarso.
que cuando Saúl de Tarso ya incorpora a los gentiles, digamos, con todo el proceso que vimos ayer, y esos gentiles comienzan a casarse con judíos en esas comunidades. Y entonces aparece, por ejemplo, una persona como Evaristo, que para el orden romano de sucesión papal va a ser papa, entre comillas, él no se enteró que era papa, porque el papado nace después, pero obispo de Roma del 99 al 107, durante 8 años, va a ser obispo de Roma. Lo que vemos como Evaristo, siendo él hijo de padre judío y de madre gentil, es que en las comunidades de Pablo los judíos y los gentiles se empiezan a casar entre sí. Con lo cual esto es la muestra que a fines del siglo I y a principios del siglo II, los gentiles y los judíos de esas comunidades ya estaban teniendo hijos que asumían las funciones de dirección del movimiento judío mesiánico que con el tiempo después vamos a llamar cristianismo. Pero también hay algo interesante, que llegaban a los puestos de conducción, para llamarlo de alguna manera, no solamente los judíos que tenían la preparación porque venían del mundo de la Torá, es decir, en líneas generales conocían la Biblia, con lo cual los gentiles que ingresaban a las comunidades de Pablo tenían un gran problema. Tenían que tener el nivel bíblico de los judíos que ya estaban. No sé si ven ese desequilibrio. A veces uno cuando lee las cartas de Pablo parece que entraron los gentiles y automáticamente saben la Biblia en un día. Era muy difícil hacer entrar a los gentiles, no fue tan automático. Esos gentiles tenían que ir conociendo la Biblia hebrea e incorporándose al movimiento. ¿Se comprende esto? Así que cuando decimos Pablo incorporó a los gentiles, lo decimos rápidamente, pero no es tan rápido. El proceso va lentamente. Quizás un gentil necesitaba 10, 20, 30 años para realmente incorporarse al movimiento judío mesiánico. Y por lo tanto en el 107 que muere Evaristo, la pregunta es ¿por qué murió en el 107? Porque Trajano, ya emperador de Roma, va a realizar una persecución general a los judíos de todo el imperio y mata a Evaristo. Con lo cual, fíjense también que interesante, en el 107 va a haber una persecución general de Trajano a los judíos en el imperio romano, y para el imperio romano, Evaristo, que es obispo de Roma, es considerado judío. Y por lo tanto, para el imperio romano, Evaristo tiene que morir, con lo cual el quinto en el orden de sucesión papal es un papa que muere por judío, en la persecución de Trajano. Esto es como muy interesante. En el 107, Trajano no es que mató solamente a Evaristo, también mató a San Ignacio de Antioquía en el 107. Ignacio de Antioquía era gentil, ya veremos algo interesante de San Ignacio de Antioquía. En el 107 también crucificaron al primo de Jesús, recuerdan a Simeón, que había quedado en Jerusalén, lo vimos ayer, pero bueno, tenemos que refrescar un poco la memoria. Con lo cual en el 107 Trajano mató a Simeón, al primo de Jesús, en el 107, mató a Evaristo, al medio judío Evaristo, que se encontraba en Roma, el quinto en el orden de sucesión papal, y también en el 107 fueron muriendo muchos dirigentes judíos de todo el imperio, y que Roma no entendía que eran judíos que creían en Yeshua o no, los mataba por judíos. Claro, la cuestión es que en el 114 la cosa se complica. Fíjense que estamos en el 107, pasamos 7 años, en la época antigua es muy poco, hoy con internet parece que cada año va volando, pero en la época antigua 7 años es poco tiempo. En consecuencia en el 114 sucede algo muy interesante, muy importante, porque viene la segunda guerra judía, la segunda rebelión, así como nosotros vimos la primera en el siglo I, del 66 al 70, que terminó con la destrucción del templo de Jerusalén. Ahora vamos a ver qué pasó en el año 114. En el año 114 sucedió algo que con este punto, con este suceso del 114, quizás van a poder entender mejor por qué el judaísmo mesiánico del que estoy hablando va a querer y va a intentar transformarse en una religión diferente y va a intentar tomar una independencia del judaísmo global que estamos estudiando. En el 114 aparecieron el imperio parto. No sé si recuerdan la historia, pero voy a intentar hacer un poco de historia para que entiendan, porque esto va a ser un problema de geopolítica internacional del siglo II, lo que voy a explicar ahora. El imperio parto, los partos estaban en Persia, eran los descendientes de los persas, con lo cual el imperio parto estaba en lo que hoy es Irán. ¿Saben dónde queda Irán? Bueno, donde está ahora Irán, eso era el imperio persa, después se va a llamar el imperio de los partos. Hay 2 regiones donde los romanos nunca pudieron avanzar ni conquistar. Porque eran regiones que cuando pasaba una legión la destruían.
Es decir, el Imperio Romano, ¿a qué límites llegó? A los límites donde llegaron las legiones. Pero cuando las legiones desaparecieron porque las exterminaban, el Imperio Romano dijo, más aquí no paso. Había dos regiones básicas donde el Imperio Romano no podía pasar. Germania, Alemania e Irán. En estos dos sitios, fíjense que los alemanes se dicen arios, que provienen de la misma región, el norte de la India e Irán. Cuando del Tigris y el Éufrates pasaba una legión romana, los partos la aniquilaban. Con lo cual los romanos, con miedo, se quedaron del otro lado del Tigris y el Éufrates. Ya no pasaron el Tigris y el Éufrates. No avanzaron como Alejandro Magno hasta la India. Y lo mismo pasaba en el río Rin. Cuando pasaban el Rin, los germanos aniquilaban a las legiones romanas. Por tanto, Roma, cuando llegó a Germania y llegó a Irán, a lo que era Irán en ese momento, Partia, dijo, hasta aquí llegué. No puedo avanzar más porque ya no tengo fuerza para seguir avanzando. Esto es muy importante porque los partos, que estaban en constante lucha con el Imperio Romano, lo que querían era llegar al Mediterráneo. Claro, si llegan al Mediterráneo parten en dos el Imperio Romano. El Imperio Romano lo que quería era dominar el Mediterráneo, el Mare Nostrum. Y por lo tanto, si los partos llegaban a Israel, ¿qué hacían? Llegaban al Mediterráneo. Y el Imperio Romano se partía en dos. Con lo cual, los partos, ¿a quiénes necesitaban para llegar a Israel? A los judíos. ¿Qué hicieron los partos? Enviaron mensajeros a Judea diciendo que si el pueblo judío se levantaba contra Roma, cosa que esto era fácil porque estaban ya de una rebelión anterior, la del 66-70, si el pueblo judío se levantaba contra Roma, el imperio parto se comprometía a la reconstrucción del templo de Jerusalén. Es decir, cómo los partos tentaron a los judíos a unirse a ellos como aliados, nosotros, si conquistamos Judea, te vamos a construir el templo. Cuando los judíos se enteraron de esto que hicieron, vivan los partos. Es claro. Los partos entonces esperaron a que los judíos se rebelaran y en el 114 los judíos del Imperio Romano se levantaron en armas. La diferencia, ¿cuál es? Que en el 66, cuando fue la rebelión que terminó con la destrucción del templo, la primera rebelión, solamente se levantó Judea contra el Imperio Romano. Pero en el 114 se levantaron los judíos de Alejandría, los judíos de Cirenaica, los judíos de Chipre, los judíos del Asia Menor y los judíos de Judea. Los judíos en el 114, en la rebelión contra Trajano, todas las comunidades de la diáspora participaron en solidaridad con los judíos de Judea en la rebelión general. Esto no había pasado en la rebelión del 66. En la rebelión del 66 los judíos de la diáspora dijeron que se muera lo de Judea. Podemos ayudar económicamente, pero yo no me rebelo contra Roma. Por tanto, Roma dejó muy bien a las comunidades judías del interior. Respetó religiosamente a las comunidades judías fuera de Judea. Solamente aniquiló la independencia judía en Judea, pero no a las comunidades del exterior. En el 114, la diferencia con la rebelión del 66 es que los judíos de la diáspora se unen a Judea y se rebelan todos. Con lo cual el Mediterráneo oriental entero se rebela y las legiones romanas que estaban cuidando la frontera del Tigris y el Éufrates tienen que retirarse para ir a liquidar a los judíos que se habían rebelado. Tienen que reconquistar territorio romano porque se estaban rebelando las comunidades judías dentro del imperio. Cuando las legiones romanas se retiran para matar a estos judíos, avanza el ejército de Parto. Los partos dicen, ahora sí, avanzo para conquistar, los judíos ya se metieron, hicieron una revolución interna, y yo voy a avanzar. ¿Qué importancia tiene esto? La importancia es que en el 66, una provincia romana, que es Judea, se levanta contra el Imperio Romano. Esto no era habitual, pero podía haber alguna provincia descontenta. Ahora todos los judíos, para Roma, estaban siendo sospechosos y traidores al imperio. Ahora cambia la cosa. Los judíos son todos traidores al imperio porque se están rebelando las comunidades de la diáspora. El cambio entre la primera guerra y la segunda es muy diferente. Y son traidores al imperio porque están apoyando otro imperio, los partos. Claro, uno desde el punto de vista judío podría decir, y si Roma no me deja construir el templo, yo me uno con quien sea.
¿Queda claro? Y los judíos lo que hicieron es unirse a los partos porque tenían la promesa de que los partos le iban a construir el templo de Jerusalén. Los partos, ¿hasta dónde llegaron? Conquistaron Damasco, con lo cual se estaban acercando al Mediterráneo. Y si se acercaban se partía el imperio en dos. Con lo cual pasó que Trajano peleó 3 años la guerra, del 117 al 120, y en el 120 finalmente Trajano muere y no hay forma ya de seguir peleando. Muere en medio de la guerra. Trajano muere en medio de la guerra contra los partos y con la revolución judía. ¿Y quién asume el mando del imperio? ¿Recuerdan? Su hijo adoptivo. ¿Alguien lo recuerda? Adriano. Su hijo adoptivo era Adriano. Hijo adoptivo queda lindo. Aquí hay chicos muy pequeños. No me gustaría decir quién era Adriano de Trajano. Más que hijo adoptivo era pareja adoptiva. Los más adultos lo van a poder entender. No quiero dar más detalles porque hay demasiados niños aquí. Con lo cual, Adriano va a asumir el cargo de emperador y se da cuenta Adriano que cuando asume el cargo de emperador no puede haber una guerra en 2 frentes. Por lógica. Cuando Napoleón hizo la guerra de doble frente contra Inglaterra y contra Rusia, perdió. Hubo gente en la Segunda Guerra Mundial que hizo lo mismo. Cada uno que hace doble frente tiene un desgaste de fuerzas. Entonces Adriano dijo, si peleo contra los judíos y peleo contra los partos, yo no gano nunca, tengo que definir. Y dijo Adriano, los judíos van a tener mi promesa que les voy a construir el templo de Jerusalén. Tenía que conquistar, tenía que hacerse amigos y los judíos, todo el mundo contento que habían logrado que Adriano les dé la posibilidad de construir el templo de Jerusalén, y por lo tanto cuando todo el mundo judío se calmó, las legiones romanas fueron contra los partos y volvieron al Tigris y al Éufrates. Es decir, toda la guerra de 6 años no sirvió para nada, sí, para matar gente, por supuesto, pero quedaron las mismas fronteras. Adriano pudo volver a la frontera de Trajano del comienzo de la guerra. Todo esto que estoy contando es para que vean que el mundo judío ya estaba muy tranquilo y feliz, porque en el 120 parece que iban a crear el nuevo templo de Jerusalén. Por eso cuando hoy uno va a Jerusalén, hay una parte de la Jerusalén que se llama la Jerusalén de Adriano. Porque es la parte cerca del Muro de los Lamentos que Adriano estaba construyendo para ir dándole la base al nuevo templo. A lo que sería el tercer templo de Jerusalén, que al final no se hizo. Pasaron 10 años y veían los judíos de Judea que Adriano ponía un ladrillo y todo el mundo se dormía. Que esto no iba rápido, que era una cosa muy rara la promesa de Adriano, la promesa de los políticos. Yo te voy a hacer el templo de Jerusalén. Los judíos le creyeron. Toma un ladrillo y ahí a esperar 6 meses. Otro ladrillo a esperar 6 meses. La cuestión que el templo a esa velocidad se hubiera construido en el siglo 30, porque no iba velozmente la construcción. Adriano hizo la promesa, ven que aquí hay un ladrillo, la gente decía esto es un chiste, aquí no avanza, hasta que después de 10 años, casi 12, el pueblo judío se dio cuenta, aquí no hay templo, aquí Adriano me está engañando, y por lo tanto, y los judíos le dijeron a Adriano, mire, empezaron a presionar, usted tenía una promesa con el pueblo judío, la reconstrucción del templo de Jerusalén. Ah, sí, dijo Adriano. Ahora me olvidé de la promesa. ¿Y qué va a hacer? Mire, yo voy a poner al dios Júpiter aquí, ¡boom! Y puso donde estaba el templo el dios Júpiter. A los 3 días de poner al dios Júpiter, el pueblo judío en Jerusalén le cortó la cabeza al dios Júpiter y se levantó Jerusalén contra el imperio. Y se levantó Judea contra el imperio, y un rabino, el rabino Rabí Akiva, dijo, Bar Kokhba es el Mesías de Israel. Uno de los generales que se levantaron. Ahora había para elegir. Ya no había uno que era Yeshua, ahora también estaba Bar Kokhba. Los judíos dijeron, posiblemente este es el Mesías. Vamos a ver si le ganamos a Roma. Si no, no es Mesías. Pero cuando perdió la guerra dejó de ser el Mesías. Pero mientras tanto, si ganaba, podía hacerlo, con lo cual los judíos se levantaron contra Roma, diciendo Bar Kokhba es el Mesías. Muy bien, 2 Mesías, levantamiento contra Roma, no hay templo. Una guerra que también, según los historiadores, aniquiló a más de 500.000 de judíos. Cada vez la cantidad de judíos iba bajando, como pueden ver, desde esos 5 millones que yo expliqué, prácticamente cada 50 años otra guerra contra Roma, miles de judíos muertos. Pero lo cierto es que nos encontramos en el 132
Y en el 132 hay esta tercera guerra contra Roma que termina en el año 135. ¿Cómo termina? Gana Roma, siempre ganaba Roma, no había nada que hacer contra Roma. Roma entra en Judea, conquista Judea y dice, bueno, ahora vamos a hacer así, dice Adriano. Yo a los judíos no los quiero ver ni en figurillas. Es decir, 3 años de guerra. En los documentos oficiales romanos dicen, ganamos. Siempre se decía ganamos con la victoria imperial, pero aquí fue desastrosa. La victoria imperial costó, digamos, esta guerra ganarla, con lo cual fue una especie de victoria pírrica en el sentido que murieron muchos romanos. Pero lo cierto es que Adriano tomó varias decisiones. Primera decisión, los judíos de todo el imperio tienen prohibida la circuncisión y el Shabbat. Segunda decisión, Jerusalén ya no se va más a llamar Jerusalén. Quiero borrar este nombre para siempre. Dice Adriano, se va a llamar Aelia Capitolina, un nombre en latín romano. Y Judea, no quiero que jamás se llame Judea. Se va a llamar, y a ver, dice Adriano, ¿cómo se puede llamar? Y habla con sus asesores, y le dice a sus asesores, quiero un nombre que fastidie a la gente judía. Y entonces dicen sus asesores, mire, el pueblo que más fastidió a la historia judía fueron los filisteos, porque los filisteos permanentemente competieron con Saúl, combatieron con... Y bueno, pongámosle Filistea a Judea. Y fue Filistea. Filistea en latín es Palestina. Ahí nació el nombre de Palestina, Filistea. Con lo cual el nombre de Palestina aparece con Adriano en el 135 por la imposición del nombre Filistea. Claro, cuando aparecen los textos que estudian los chicos y dicen la Palestina del tiempo de Jesús, ¿qué Palestina? Si no existía. Palestina, el nombre lo inventa Adriano. Con lo cual cada vez que hablamos de la Palestina del siglo I no sé de qué estamos hablando, porque estamos hablando de un sueño, porque no existe ese nombre. Pero cuestión es que cuando terminó en el 135 la guerra, todas las comunidades judías que creían en Yoshua mezcladas con gentiles, tienen varios problemas, y volvemos a la rebelión del 114 y 117 de Trajano. ¿Qué pasó? Cuando los judíos en la época de Trajano se rebelaron todos contra el Imperio Romano, los gentiles que estaban dentro de las comunidades judías mesiánicas dijeron, nosotros pertenecemos a un pueblo que es traidor al imperio. A ver si queda claro el problema que aparece aquí. Hay un romano que es un gentil que va a una sinagoga de Pablo, porque le interesa la Biblia, porque ya está incorporado. Ese romano que está en la sinagoga se pregunta si en esa sinagoga mesiánica los judíos que están ahí son diferentes porque si no son traidores al imperio. El problema que se estaba presentando para los judíos mesiánicos era, si no nos desvinculamos de los revoltosos de Judea, nosotros no podemos seguir predicando que Jesús es el Mesías, porque los romanos, los griegos y los demás pueblos no van a entrar a nuestro movimiento en tanto que nos llamemos judíos. Nosotros tenemos que ser otra cosa, llamarnos otra cosa, para que entiendan los romanos y los griegos que no somos aliados ni traidores al imperio y estamos desvinculados de Judea. Comienzan a hacer el cristianismo. El cristiano es alguien entonces que lee la Biblia hebrea, que lee los salmos hebreos, que lee un Mesías hebreo, pero que cuando le hablan de la política de Israel dice, yo no tengo nada que ver con esta gente. Va quedando claro el proceso. Tiene todos los elementos judíos, pero ya se empieza a apartar del nacionalismo judío, porque el nacionalismo judío lo hace traidor al imperio, y los romanos y los griegos no entran al movimiento porque lo ven demasiado judío. Y dice, esta gente está con Israel, con lo cual contra el imperio. ¿Yo qué hago participando de un grupo que está contra el imperio? Se va entendiendo el problema de cómo va naciendo el cristianismo. Ya entonces dice, no, yo soy cristiano. ¿Qué quiere decir yo soy cristiano? Que creo que Jesús es el Mesías, que creo en la Biblia hebrea, pero yo con la gente de Judea y con los judíos no tengo nada que ver. Ellos son los traidores al imperio. Nosotros no somos traidores al imperio. Si no mostraban los judíos que creían en Jesús y los gentiles que no tenían nada que ver con el judaísmo, se estaban mezclando con la política de Israel y por lo tanto eran considerados traidores al imperio. Y por lo tanto empiezan a buscar cómo independizarse del judaísmo. Y decir, nos tenemos que ir del judaísmo, los romanos no nos tienen que ver como judíos. Porque si los romanos nos siguen viendo como judíos,
Quiere decir que siempre vamos a ser considerados y sospechosos traidores al Imperio Romano por defender Judea. Se va viendo el problema como aparece. Claro, en la rebelión del 114-117 contra Trajano queda el principio del problema. Pero ya en la tercera rebelión de Bar Kokhba, el problema se acentúa. Con lo cual, los judíos que siguen a Jesús en Jerusalén dicen, cuando se levanta el pueblo judío en el 132, nosotros no tenemos nada que ver con la revolución judía ni vamos a participar. Ahí se crea el primer conflicto de los judíos con los judíos mesiánicos que van a pasar allá a denominarse cristianos. Porque dicen, ¿por qué ustedes que son judíos no participan de la lucha? No participamos porque nosotros queremos convencer a los romanos y a los griegos que entren al movimiento. Dicho esto, en el 144, y fíjense qué interesante, porque la rebelión contra Bar Kokhba termina en el 135. En el 144 aparece un libro que está desaparecido, así que no lo pueden buscar en la biblioteca, porque la Iglesia Católica lo persiguió y lo destruyó. Ese libro se llamaba Antítesis, de Marción del Ponto. No se llama San Marción porque quedó fuera. Cuando yo digo alguien san, es que entró dentro. Cuando digo que no es san, quedó fuera. Con lo cual no hablo de San Marción, sino Marción del Ponto. ¿Quién era Marción del Ponto? Marción del Ponto es un hombre gentil del Asia Menor, de Frigia, que había una región en Asia Menor que se llamaba Frigia. Y Marción del Ponto dijo, yo soy gentil, yo creo en Jesús como el Mesías, pero el cristianismo se tiene que independizar del judaísmo, de modo que para alcanzar la independencia, fíjense que esta idea, esta teología de Marción aparece solamente 9 años después de la última guerra judía. Son las consecuencias del pensamiento de muchos gentiles que están dentro del movimiento cristiano. Y dicen, Marción del Ponto, para que los romanos no nos crean judíos, nosotros tenemos que tomar una decisión muy drástica, dice Marción, borrar el Antiguo Testamento. Es la primera vez que aparece Antiguo Testamento. Él es el que habla de Antiguo Testamento. La palabra Antiguo Testamento la crea Marción. La crea Marción del Ponto. Dice, la Biblia hebrea es peligrosa, dice Marción, porque si nosotros leemos la Biblia hebrea, somos judíos. Y por lo tanto, lo único que hay que leer es el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento que yo quiero, dice Marción. ¿Y qué quiero? Lucas, que es el único no judío. Porque Marcos, Mateo y Juan, que son los 3 judíos, fuera. Con lo cual voy a sacar todo el judaísmo posible que tiene esto, es decir, el Antiguo Testamento, y el Dios del Antiguo Testamento era un falso Dios, era el diablo, dice Marción. Directamente lo dice así, lo decía porque en Antítesis desapareció. Eso se llama marcionismo, y los gentiles que habían sido ingresados por Pablo, que es un judío, al movimiento cristiano, ya estaban entrando en el marcionismo. Y estamos hablando a un solo siglo de la muerte de Yoshua y la desaparición del primer movimiento. Solamente 2 o 3 generaciones que los judíos habían perdido el control del movimiento mesiánico a favor de los gentiles. Los primeros gentiles que van a asumir el movimiento se sienten superiores a Israel. Y dicen los primeros gentiles con Marción, Israel tiene el Antiguo Testamento, nosotros tenemos el Nuevo y solo el Evangelio de Lucas, que es lo que me interesa, dice Marción. Con lo cual apareció el marcionismo. ¿Qué es el marcionismo? Gente cristiana, toda proveniente del mundo gentil, ingresada por Pablo porque eran gentiles, pero son ya los hijos y los nietos, que ven que lo judío es ya peligroso. Entraron por el judaísmo, pero ahora se quieren ir. Entraron por Pablo, entraron por Yoshua, pero ahora ellos dicen hay que borrar el Antiguo Testamento. Eso se llamó el marcionismo. Claro, en el 150, en Roma, 6 años después de esto que estoy contando, aparecen 2 personas que van en Roma a dirigir los primeros cambios para construir la iglesia. Yo en general digo que estas 2 personas son los verdaderos creadores de la iglesia, los que voy a citar ahora. Son personas que cuando diga sus nombres, en general la gran mayoría de la gente no las conoce. Pero la mentalidad y lo que hicieron dio lugar a que ya podamos hablar desde mediados del siglo II en adelante de un cristianismo que se va a diferenciar de su tronco judío. Pero esta diferencia fue intencional, programada en Roma por 2 personas.
San Justino y San Aniceto, que seguramente, no sé si alguna vez los habrán oído, pero estas dos personas, piensen que no digo Justino y Aniceto, le pongo el San, quiere decir que están dentro, San Justino y San Aniceto tomaron una serie de decisiones en Roma. Lo más interesante entre ellos dos es que nacieron el mismo año, en el año 100, dicen las biografías que nacieron. Uno murió en el 166 y otro murió en el 165. Quiere decir que casi nacieron juntos, tenían la misma edad y casi murieron juntos. Pero lo importante es, no voy a ir a la biografía de cada uno de ellos, pero lo importante es qué hicieron a los fines de la ruptura. San Justino y San Aniceto hicieron varias cosas. La primera, que San Justino escribió una obra.